Saludos, queridos amigos y equipo que estamos regado en Latinoamérica. Bienvenido a esta nueva edición de este Zoom que tiene que ver con bienestar integral. Hoy vamos a hablar de un problema que afecta a muchas personas, señores, que son los problemas del sistema nervioso. Son alarmantes cada vez más las estadísticas que tienen que ver con los problemas de patologías del sistema nervioso y trastornos mentales. Son alarmantes. No queremos ser parte de la estadística. Y aunque no querramos, de todos modos, algunos de los que están aquí van a tener algún tipo de problema en el sistema nervioso o un trastorno mental. Fíjense, según la OMS, Mm. que es la Organización Mundial de la Salud, una de cada 8 personas tiene un trastorno mental. Es decir, que si aquí hay unas 80 personas en este momento, yo sé que vamos a pasar de 100 en breve. Bueno, es posible que hayan 8 personas con un problema de trastorno mental, según las estadísticas. Otras estadísticas, señores, los hay cada vez más, son los jóvenes, adolescentes que tienen trastornos emocionales y mentales. 5, o sea, 1 de cada 5, joven, niño, adolescente, tiene algún tipo de problema de trastorno mental. Y los problemas en el sistema nervioso en general, las estadísticas son aún más alarmantes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si alguno ya tiene alguna patología o alguna enfermedad del sistema nervioso? O si alguno tiene ya un trastorno mental. Y por otra parte, si no lo tenemos, ¿qué podemos hacer para prevenir estas patologías y no ser parte de las estadísticas negativas que estamos viendo a nivel mundial? Señores, vamos a tener hoy un Zoom bien interesante porque el sistema nervioso prácticamente es el que gobierna y que dirige todas las funciones de nuestro organismo. Así de sencillo. El sistema nervioso central, donde está el cerebelo, el bulbo raquídeo, allí es la central donde se gobierna todo lo que ocurre. Y cuando digo todo, es todo lo que ocurre en nuestro sistema o en nuestro organismo. Porque inclusive, hasta cuando estamos dormidos o inconscientes, el sistema nervioso no para y está trabajando para nosotros. Así de sencillo. Vamos entonces a compartir pantalla para ir viendo algunos detalles que nos compete sobre este sistema. Vamos a ver. Ok, ya aquí empezamos a compartir pantalla. Veamos. Se ve la imagen muy grande. Vamos a ver. Ok, creo que ahí. Ok, vamos a ver. Creo que ahora ahí sí. Ok, señores. Ok, creo que ahí ya se ve. Ok, ahí ya se ve. Este es el tema que vamos hoy a tener con ustedes. Vamos a hablar del sistema nervioso y sus patologías, incluyendo los trastornos mentales. Y vamos a ver cómo un solo producto que distribuye Go Live puede ayudarnos prácticamente
en el 99% de estas patologías, así como le estoy diciendo, y hoy vamos a ver por qué, cómo funciona. Pero antes de hablar de las patologías o enfermedades del sistema nervioso, vamos a ver un poco cómo se compone nuestro sistema nervioso. Ese se divide en dos partes. Sistema nervioso central, que es donde está el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Y tenemos la otra parte que es el sistema nervioso periférico, que son los nervios que van hacia la cara, hacia el cráneo, los que salen de la columna y se distribuye en todas partes del cuerpo. Esos son el sistema nervioso periférico. Entonces ya vemos que consta de dos partes. Ahora bien, ¿cómo funcionan las células nerviosas? Como ustedes saben, las células de los nervios y del cerebro se le llama neurona. Una neurona tiene varias partes, pero lo que quiero que se lleven aquí es que es importante y vital que haya comunicación entre una neurona y otra. Eso es lo que quiero que se queden. Vamos a ver, alguien que ponga ahí en el chat, ¿cómo se llama cuando se conectan, ese momento cuando se conectan dos neuronas? ¿Cómo se llama ese momento cuando dos neuronas se conectan? Inclusive, señores, esto tiene que ver, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, si saben, se llama sinapsis. Varios lo pusieron. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, listo, exactamente. Sinapsis. La sinapsis es vital para la vida, porque cada vez que ocurre por ejemplo, para darle un ejemplo, cada vez que usted aprende algo nuevo, hay una sinapsis entre una neurona y otra para crear y guardar el recuerdo, como un disco duro donde se guarda todo. Y muchos de las funciones del organismo tiene que ver con esa comunicación, esa sinapsis. Si se rompe y no hay esa sinapsis, entonces vamos a tener problemas graves en el sistema nervioso. Y ya vamos a ver algunos de ellos, cuáles son los problemas más importantes del sistema nervioso. Pero quiero que se lleven la idea de que es importante que ocurra la sinapsis todo el tiempo. Se está formando, se están comunicando una neurona con otra. Cada vez que ocurre algo, inclusive en el exterior, esos nervios comienzan a conectarse en fracciones de segundo y llevan el mensaje al sistema nervioso central. Son más de 1.100 millones, imagínense, dice aquí la doctora Sosiré. Excelente. Pero también quiero que sepan que para que pueda ocurrir la sinapsis, es importantísimo que hayan neurotransmisores. Entonces quiero que se quede con esa idea, porque de ahí vamos a partir y explicar lo que viene. Debe haber comunicación entre los nervios, la sinapsis, pero para que ocurra la sinapsis hay unos elementos, hay una sustancia que se llaman neurotransmisores, que sin ellos no hay sinapsis. Así de sencillo. Entonces es importante los neurotransmisores. En breve vamos a hablar de los neurotransmisores y por qué es importante para que nosotros funcionemos de una manera correcta, tanto física y mentalmente. Están envueltas las dos funciones. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las patologías o enfermedades más comunes en el sistema nervioso. Vamos a hablar un poco sobre esas patologías que son más comunes en el sistema nervioso. Fíjense. Vamos a hablar en primer lugar
de la esclerosis múltiple. Qué es la esclerosis múltiple, señores? Sencillamente, sencillamente, para explicarlo de una manera sencilla, es cuando los nervios pierden su cobertura, que se llama vaina de mielina. Cuando los nervios pierden esa cobertura, es como un cable pelado, así sencillamente hablándolo, en criollo. Si unos cables que conducen electricidad, esa cobertura plástica se daña y si llegase a dañar la otra subsiguiente y ya se chocan una con otra, se produce un cortocircuito y se quema el cable y se quema la casa o puede ser consecuencias hasta peores. Nuestros nervios tienen electricidad. Hay una parte eléctrica allí. Y hay una cobertura que se llama vaina de mielina, que debe estar en perfecto estado para que no haya cortocircuito, entre comillas. Cuando esa mielina se empieza a deteriorar, a desgastar, a romper, empieza a haber un cortocircuito, dicho de esa manera, y comienzan a haber muchos problemas en el organismo, y esto es lo que lleva a lo que se llama esclerosis múltiple. También hay la esclerosis lateral, o sea, todo esto es lo mismo. Y muchas veces es porque hay un problema autoinmune que ataca la vaina de mielina, o muchas veces es porque no tenemos los nutrientes necesarios, no tenemos los aminoácidos necesarios para que el organismo regenere o repare la vaina de mielina, esa cobertura de los nervios. Ya van viendo cómo también inclusive está envuelta la nutrición. Esa vaina de mielina está compuesta por varios aminoácidos que si no lo tenemos en el organismo, este no va a poder regenerarlo o repararlo en caso de daño. Entonces, ese es el caso de la esclerosis múltiple. ¿Qué hay de la epilepsia? Para hablarlo en términos sencillos y que se pueda entender, la epilepsia es algo así como que si una cablería está adaptada para 110 voltios, entonces se le mete 240 voltios. Puede colapsar la cablería. Entonces la epilepsia tiene que ver algo más o menos como una hiperactividad de las neuronas. Hay una hiperactividad eléctrica de las neuronas. Bueno, hay también aminoácidos que se encargan de regular y mantener la actividad eléctrica para que no ocurra la epilepsia. Así de sencillo. Y tenemos también por allí el Alzheimer, el Parkinson, inclusive la demencia. Todo eso ya se sabe que es deterioro de la vaina de mielina y de los nervios en general. Y las neuralgias, dentro de las neuralgias puede ocurrir que hay un mal funcionamiento de un nervio o un pinzamiento de él. Ahí puede entrar cuando duele el nervio ciático, que es una neuralgia, cuando duele el trigémino, que es un nervio de tres ramas que está en la cara, que es un dolor insoportable, que algunos hasta se suicidan del dolor. Vamos a ver cómo el GABA-tripto está demostrando trabajar con todas estas patologías del sistema nervioso. Aparte, aparte tenemos los trastornos mentales, que son muchos, pero vamos a hablar de los más comunes. Ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastorno del sueño, esquizofrenia, entre otros. Digamos que estos son los más comunes. La ansiedad. La ansiedad
Señores, tiene que ver también allí el ataque de pánico, cuando hay fobias, cuando hay esa sensación de que las cosas van a salir mal. La ansiedad tiene que ver con el estrés, con las cosas por venir, con el futuro. La persona se pone ansiosa, entonces llega un momento que ya eso se hace patológico. Es uno de los trastornos mentales más complicados que existen. ¿Y qué hablar de la depresión? La depresión, por lo común, contrario a la ansiedad, que se preocupa por el futuro, por lo que viene, que todo va a salir mal, exagera las cosas y muchas veces no ocurre, la depresión es lo contrario. Es una tristeza persistente por cosas que pasaron y no superamos. Es la depresión hace que la persona entonces no tenga interés, nada lo motiva, se siente inútil. Muchas veces hay pensamientos suicidas. Es uno de los problemas más complicados de atender en los trastornos mentales que hay hoy en día. Y es lamentable que la gran parte de las personas que están sufriendo de depresión sean adolescentes o hasta niños. Es lamentable eso. El trastorno bipolar tiene que ver con el estado de ánimo. Muchas veces la persona se levanta hiperactiva, con ganas de hacer de todo, y de repente se le cambia el switch y no quiere hacer nada, no quiere ni bañarse, todo triste. Entonces es un estado de ánimo que pasa de la alegría extrema a la tristeza extrema. Es un problema que está ocurriendo, se le ha llamado trastorno bipolar. Los trastornos de sueño tienen que ver con el insomnio, tiene que ver con la apnea del sueño, la narcolepsia, que es lo contrario al insomnio, que la persona se queda dormida en cualquier parte. Señores, ¿cómo hay hoy en día trastorno del sueño de cualquier tipo? Y no se imaginan lo importante para la salud que podamos dormir y dormir profundamente. Siempre hemos dicho que el cuerpo se regenera es durmiendo. Entonces es importante que podamos controlar los ciclos del sueño y la vigilia. Señores, ¿y qué hay de la esquizofrenia, señores? La esquizofrenia afecta el modo de pensar, el modo de sentir, de comportarse. La persona ve alucinaciones, tiene delirios, un comportamiento desorganizado, mental, algo, un trastorno bastante grave, señores. Y según las estadísticas, una de cada 300 personas tienen esquizofrenia. En otras palabras, en este momento, en el mundo, hay más de 20 millones de personas que sufren de esquizofrenia. Todos estos trastornos, el sonámbulo está en los trastornos del sueño también, la parte de lo que son sonámbulos, trastorno del sueño. Bien, señores, ¿cómo podemos nosotros entonces poder evitar caer en estos estados patológicos, físicos o mentales? Por favor, Rubén García, silencia tu micrófono. Gracias. Ok. Muy bien. Ahora, antes de explicar lo que hace falta para modular, regular el sistema nervioso, es importante que conozcamos los aminoácidos. Vamos a ver, ponga en el chat, ¿cuántos aminoácidos existen? Vamos a ver, ¿cuántos aminoácidos existen? Pongan allí en el chat lo que ustedes crean que son cuántos aminoácidos existen.
Fíjense, la función de los aminoácidos son importantísimos para la salud. Importantísimos. Bueno, quiero que sepan que se han encontrado más de 500 aminoácidos. Más de 500 aminoácidos. Ahora bien, son 20, exactamente 20, los que pusieron 20 allí en el chat, son 20 los que intervienen en la salud de las proteínas del cuerpo humano. Son 20 los que intervienen en la reconstrucción de las proteínas del cuerpo humano. 20. De estas 20, estamos hablando de que hay unos que son esenciales y otros no esenciales. Les quiero decir, los 20 son importantes. Los 20 son importantes, pero se le dice esenciales porque el organismo humano no los produce y hay que consumirlo en la dieta diaria. Esos son los esenciales. Y se le dice que a los no esenciales, a los otros, que normalmente un organismo sano lo debería estar produciendo. Entonces, hay 9 aminoácidos esenciales, 9, que hay que consumirlo en la comida, en la dieta diaria. Y hay otros que son no esenciales, porque ya lo producen, son 11 los aminoácidos no esenciales que el cuerpo debería producirlo, pero muchas veces no lo produce. Entonces es importante que podamos consumir todos estos 20 aminoácidos en nuestra dieta diaria. Es importante, sobre todo los más esenciales. Ahora, de estos 20 aminoácidos, ¿cuáles son los que tienen que ver con el sistema nervioso? De estos 20 aminoácidos que están en la lista, ¿cuáles son los que tienen que ver con el sistema nervioso, que es lo que hoy nos ocupa? Aquí se lo marqué. El triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial porque el organismo no lo produce. Y ya vamos a ver la importancia del triptófano, que lo contiene el GABA-tripto, por cierto, y también está en el Nutrec y Prodaire, para que sepan. Triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo no produce y que hay que consumirlo. Y por otra parte, señores, el aspartato, el glutamato y la glicina son 3 aminoácidos no esenciales porque el cuerpo lo produce, pero muchas veces un organismo puede dejar de producirlo o lo produce en pocas cantidades. Y hay que garantizar que la tengamos. Entonces ya tienen en mente aquí los 4 aminoácidos que tienen que ver con el sistema nervioso. El triptófano por un lado y por otra parte el aspartato, el glutamato, que es el ácido glutámico para el glutatión, por cierto, y la glicina, que también tiene que ver con glutatión, pero también trabaja en el sistema nervioso. Entonces quiero que tengan esos nombres pendientes. Muy bien. Vamos a hablar entonces de nuestro GABA-tripto, qué contiene él para regular, regenerar y proteger el sistema nervioso, para evitar o hasta controlar y en ciertos casos hasta curar patología de este sistema y también trastornos mentales. El GABA-tripto. Muy bien. El GABA-tripto es un suplemento alimenticio que promueve y fortalece el sistema nervioso central, básicamente central. También ayuda al sistema nervioso periférico, pero aquí el clave es el sistema nervioso central. Muy bien. ¿Qué contiene el GABA-tripto? Por un lado, ustedes pueden notar, vamos a ver, ¿quién conoce el ácido gamma aminobutírico?
ácido gamma aminobutírico. Es el mismo GABA, es el GABA. ¿Sabe usted qué significa GABA? El GABA significa ácido gamma aminobutírico. Eso es el GABA. El otro componente del GABA tripto es el triptófano. ¿Recuerdan que hablamos del triptófano como un aminoácido esencial? El cuerpo no lo produce y hay que tomarlo. Y otro contenido del el GABA tripto es la vitamina B2. La vitamina B2. Muy bien. ¿Qué es el GABA? Vamos entonces, ya tenemos tres componentes clave en el GABA tripto, que es GABA, el triptófano y la vitamina B2. Tengan eso en mente. Tres componentes clave del GABA tripto. Y recuerda que el GABA significa ácido gamma aminobutírico. Ahora bien, ¿recuerdan que hablamos del glutamato? ¿Recuerdan? Si ustedes ven la lista, si copiaron, si checaron allí, vemos que el glutamato es el mismo ácido glutámico que dijimos que interviene en el sistema nervioso. Fíjense, el glutamato es el principal neurotransmisor que excita o activa el sistema nervioso central. ¿Sí captaron eso? El glutamato, Rosaura, está rayando la pizarra. Ten cuidado. El glutamato es el aminoácido y es un neurotransmisor. ¿Alguien recuerda qué es un neurotransmisor? Que lo ponga allí en el chat. ¿Qué es un neurotransmisor? Lo dijimos al comienzo. ¿Qué es un neurotransmisor? Vamos a ver quién lo pone allí en el chat. Señores, ajá, ¿qué hace esa sustancia? ¿Qué hace los neurotransmisores? Permite la sinapsis. Muy bien, Ivonne. Permite la sinapsis. Es decir, la comunicación. Exacto, Yoniris. La comunicación entre una neurona y otra. Vital para el funcionamiento correcto del organismo. Si no hay sinapsis, nos morimos. No hay nada. Ahí es donde se transmite esos impulsos nerviosos que entre las neuronas del todo el sistema nervioso, incluido el cerebro. Entonces, fíjense, estamos hablando que el glutamato es el principal neurotransmisor que activa o excita el sistema nervioso central. Le pregunto a ustedes ahora, ¿el GABA tiene glutamato? No lo tiene. El GABA no tiene glutamato. Ya dijimos que el GABA contiene es GABA, triptófano y vitamina B2, ¿cierto? Entonces, el GABA no tiene glutamato. Pero mire lo que ocurre. Mire lo que ocurre aquí. El glutamato, sin glutamato no hay GABA. ¿Para qué? ¿Para qué el sistema nervioso necesita glutamato? Ya dijimos que activa el sistema nervioso central. Pero todos tenemos una enzima que se llama ácido glutámico descarboxilasa. Esta es una enzima. Esta enzima convierte el glutamato en GABA. Esta enzima que todos tenemos en nuestro organismo convierte el glutamato en GABA. ¿Qué hace el GABA? Fíjense lo que hace el GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro. Fíjese, hace lo contrario de lo que hace el glutamato. Fíjense bien, el glutamato es el principal neurotransmisor para activar
para activar el sistema nervioso, para activarlo. El glutamato se transforma en GABA a través de una enzima. Y la GABA es la responsable de lo contrario, de inhibir, o sea, modular, regular el sistema nervioso, señores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien tiene mucho glutamato en el organismo y no tiene GABA? Va a estar hiperactivo y eso puede crear ansiedad, le quita el sueño, dos trastornos mentales que se puede complicar. Entonces, el GABA es el responsable de modular el sistema nervioso. Es el que lo regula, señores. Aquí vean la importancia del GABA. Mientras que el glutamato lo activa, y es importante que esté activo, es clave que esté activo, el GABA es el encargado de decirle al glutamato, ok, tranquilo, quédate tranquilo, que todo está bien. O sea, inhibe una actividad extrema de las neuronas. Es el que modula, regula esa actividad. Es decir, señores, fíjense, el principal neurotransmisor excitador o activador del cerebro se convierte en el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Debe haber un equilibrio entre el glutamato y el GABA. Entonces, y lo que llama la atención es que para que pueda haber GABA, para que el organismo pueda producir GABA, tiene que haber glutamato, porque el glutamato se transforma en GABA. Y si hay un problema, y si hay un problema en nuestra enzima y tenemos mucho glutamato y ese ácido glutámico descarboxilasa, que es la enzima que transforma el glutamato en GABA, si hay deficiencia, entonces no producimos GABA. Y si no se produce GABA, entonces no hay un equilibrio. Y es allí, señores, los problemas. Y puede haber, ¿sabes qué? Epilepsia, por decir algo. Ansiedad, estrés, falta del sueño. Porque mientras el glutamato activa, el GABA regula, inhibe. Entonces, es allí la importancia de consumir GABA para que éste se encargue de mantener tranquilo y regulado al sistema nervioso si está muy excitado. ¿Vieron la importancia entonces del GABA? ¿Alguien recuerda qué significa GABA? Y que lo ponga allí en el chat. ¿Qué significa GABA? Póngalo ahí en el chat. La importancia, señores, de que haya GABA en nuestro organismo. De hecho, algunos dicen que el GABA es un aminoácido. Algunos lo llaman aminoácido. Pero fíjense que el GABA no está en los 20 aminoácidos que son esenciales para formar la proteína humana. Ácido gamma butírico. Ajá. Ácido gamma ahí sí, ahora sí. Ácido gamma amino butírico. Muy bien, excelente, excelente, señores. Muy bien, gamma, excelente, excelente. Se dice que ese ácido gamma amino butírico es un aminoácido, pero no está entre los 20 que ya dijimos. ¿Saben por qué no está? Porque este ácido gamma aminobutírico, o sea, GABA, se comporta, es como un neurotransmisor. No está en las proteínas del cuerpo humano, en las otras células del cuerpo para formar alguna otra estructura. No está. Entonces, por eso que no está entre... Recuerda que les dije que se han descubierto más de 500 aminoácidos, pero 20 son los que están en las proteínas que conforman las proteínas que están en el cuerpo humano. Las proteínas. Entonces, el GABA
es un aminoácido, para muchos es un aminoácido, por cómo se comporta, entonces, pero no está dentro de los 20, pero recuerdan que, aunque no está entre los 20, el precursor del GABA es uno de los que está entre los 20. ¿Que recuerdan cuál es? El glutamato. Ese sí está entre los 20. Y el glutamato se transforma en GABA. Señores, y vean lo importante que es este neurotransmisor, porque ¿qué ocurre? Pongamos el ejemplo que dijimos al comienzo. Hay una sobrecarga eléctrica, entre comillas. ¿Qué hace el GABA? Reduce la carga para que pase bien. La modula, la baja, como hace de repente un transformador. Cuando usted va a cargar un celular, un equipo, usted enchufa el cargador y ahí hay un transformador que baja el voltaje de 110 o inclusive de 220, lo baja a 8 o 12, según sea el equipo que vaya a cargar. Entonces, el GABA es como ese regulador que va a mantener el mismo voltaje para que no haya una deficiencia o una excesiva cantidad de electricidad. Lo digo de esa forma para que lo puedan captar. Entonces, eso es lo que hace el GABA. Importante en nuestro organismo. El otro ingrediente que tiene el GABA tripto de Go Life, es el triptófano. ¿Recuerdan la lista que hablamos de los 20 aminoácidos, los esenciales y no esenciales? El triptófano está en la lista de los esenciales, porque no lo produce nuestro organismo. Sí o sí hay que consumirlo. ¿Y qué está pasando con las comidas? Cada vez son más pobres en nutrientes. Entonces, el triptófano, señores, es el precursor de dos hormonas importantísimas para nuestra salud nerviosa. Una es la serotonina y la otra es la melatonina. Dos hormonas importantes para que funcione correctamente el sistema nervioso. Fíjense, el triptófano se transforma en serotonina cuando haga falta o se transforma en melatonina cuando haga falta o en las dos si es necesario. Y recuerden que la serotonina es conocida como la hormona de la felicidad. La serotonina se le conoce como la hormona de la felicidad, señores. Entonces, ven lo importante. Esta hormona regula el ánimo, de hecho, el sueño, las emociones, la memoria. ¿Recuerdan lo que sufren las personas que son bipolares? Bueno, la serotonina regula el ánimo y las emociones, mientras que la melatonina regula el ciclo del sueño y la vigilia. Entonces, imagínense estas dos hormonas tan importantes en nuestro organismo para nuestra salud mental. La serotonina está demostrada que las personas que sufren de depresión tienen bajos niveles de serotonina. Claro, es la hormona de la felicidad. También es la hormona, también ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. Mientras que también la melatonina regula el ciclo del sueño y la vigilia, ayuda a la relajación y a un sueño reparador. Importantísimo para nuestra salud nerviosa en general. Y vamos a hablar del otro ingrediente del GABA tripto de Go Life, la vitamina B2. ¿Recuerdan lo que dijimos al comienzo? Que los nervios tienen una cubierta que se llama vaina de mielina. Y esa vaina de mielina, ya sea por problemas autoinmunes o por deficiencias alimentarias,
se deteriora, inclusive por falta de sueño. También se puede deteriorar porque no se repara. Recuerde que durante el sueño es que nuestro organismo se repara. Esa vaina de mielina que protege nuestros nervios para que no haya cortocircuito, se daña por problemas autoinmunes, por problemas de falta de sueño o por mala nutrición. La vitamina B2 se ha comprobado, también se le llama riboflavina a la vitamina B2, riboflavina. Hay estudios que demuestran que la vitamina B2 o riboflavina es la encargada de regenerar la envoltura de los nervios, es decir, de la mielina. La vitamina B2 juega un papel importante para regular entonces la mielina o la vaina de mielina que recubre nuestros nervios. ¿Vieron la importancia entonces de nuestro GABA tripto? Que tenga el GABA, triptófano y vitamina B2 en especial. Señores, estos ingredientes hacen sinergia para tener un sueño profundo y reparador. Así de sencillo. Ahora, ¿qué puede ocurrir cuando alguien diga, oye, pero estoy tomando el gabatripto y no logro recuperar el sueño como debe ser? ¿Qué puede estar ocurriendo en esos momentos? Señores, pueden pasar varias cosas. Primero, es posible que los ingredientes que están allí en el gabatripto estén trabajando en la reparación de los nervios físicos. Inclusive, hay que tener cuidado con algunos fármacos, por dar un ejemplo, la sertralina, que es uno que es muy común, compite compite o desactiva la función del GABA. Entonces hay que ver bien qué puede estar ocurriendo. Algunos anticonceptivos orales también desarma la función del GABA y del triptófano. Entonces hay que vigilar si es que de repente algún medicamento es antagonista o compite o neutraliza la función del GABA y del triptófano. Entonces, pero en muchos de los casos, ¿qué puede estar ocurriendo? De que el organismo, recuerden que nuestros productos son adaptógenos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los adaptógenos? El organismo se va a encargar de utilizarlo para lo que haga falta. Por ejemplo, si nuestro organismo considera de que va a utilizar el GABA y el triptófano para regular la ansiedad, la depresión, algún problema del sistema nervioso, que haya deficiencias o, o mucha actividad en este sistema, entonces por allí va a empezar a trabajar nuestro producto. Es un adaptógeno. El GABA-tripto sí ayuda al sueño profundo y reparador, sí ayuda. Pero si usted tiene alguna otra patología, algún otro problema que el organismo considere que es prioridad, le va a dar prioridad a esas cosas, ya sea en reparar el nervio o bien sea para controlar impulsos nerviosos, cuando hay epilepsia, por ejemplo, o si hay ansiedad, depresión, ataque de pánico, algunas otras circunstancias que están ocurriendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a seguirlo consumiendo hasta que usted vea que ya va a tener efecto también en el sueño.
¿Cuál es el mejor momento para tomar GABA cripto? El mejor momento es 1 hora antes de dormir. Una o dos cápsulas, dependiendo del caso. Si hay algo severo, dos cápsulas. Si usted lo quiere hacer como mantenimiento y tener un sistema nervioso tranquilo, antiestrés, tómese una cápsula 1 hora antes de dormir. Si hay un problema severo de ansiedad, depresión, trastorno del sueño, severo, o sea, algo que está, o problemas de esclerosis múltiple, epilepsia, eh, problemas del sistema nervioso central. Entonces tómese dos cápsulas de GABA tripto 1 hora antes de dormir. Y bueno, ya después de allí cada caso difiere. Pero lo que sí es importante es que entendamos que nuestros productos son adaptógenos y ellos se van a adaptar a las necesidades más importantes que nuestro organismo considere que hay que atacar primero. Hay que tomarlo. Y luego llegará el momento en que entonces actúe de una manera general para lo que usted quizá lo está tomando. Señores, si hacemos eso, no vamos a ser parte de la estadística de las personas que están sufriendo hoy en día de trastornos mentales o alguna patología en el sistema nervioso.